Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Capital Directo, espacio patrocinado por Banco Santander que además en esta ocasión cuenta con la colaboración de la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar en Navarra, ADEFAN. España tiene 1,1 millones de empresas familiares que dan trabajo a 6,6 millones de personas y generan el 57% del PIB nacional. Quizás por eso el Instituto de la Empresa Familiar reivindique la importancia de la empresa familiar como interlocutor ante las administraciones y haya solicitado que se constituya una comisión asesora de expertos al margen de la promovida en el Congreso de los Diputados y la que esté representada. El instituto además tiene nuevo presidente desde el pasado 4 de junio, se trata de Marc Puig, presidente ejecutivo de la histórica firma de moda y fragancias que aglutina a marcas como Carolina Herrera, Nina Ricci, Paco Rabanne o Jean-Paul Gaultier. Y será la circunstancia de que Pamplona asimismo será la sede del 23º Congreso Nacional de la Empresa Familiar, cuya celebración está prevista para los días 25, 26 y 27 de octubre. Con todos estos hitos y datos sobre la mesa, navarracapital.es consideraba clave profundizar en el diagnóstico y las propuestas que las empresas familiares ya han planteado para salir de esta crisis, en concreto en un informe que han elaborado en colaboración con el IES. De ahí que nuestro invitado de hoy sea precisamente el director general del Instituto de la Empresa Familiar, Juan Corona, que es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, analista financiero, asesor fiscal y auditor de cuentas, así como catedrático de Economía Aplicada y rector honorario de la Universidad Abad Oliba CEU. A lo largo de su carrera, Corona, a quien ya pueden trasladar sus preguntas a través de YouTube, Facebook y Twitter, como siempre, ha trabajado para el Banco Mundial, la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo y gobiernos de numerosos países. Ha llevado a cabo su actividad docente e investigadora en 50 universidades españolas y 22 extranjeras de máximo nivel, como Harvard, la Sorbona o Heidelberg, entre muchas otras. Y es autor de 42 libros y más de 300 publicaciones difundidas en las más prestigiosas revistas técnicas y profesionales. Juan Corona, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en Capital Directo. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias a vosotros por invitarme. Hace unos días, el Instituto solicitó formar una comisión asesora de expertos a nivel nacional en la que esté representada la empresa familiar y recuerdo haber leído que, según usted, dicha comisión debería elaborar en apenas 5 o 6 semanas una hoja de ruta para salir de la crisis. ¿Han recibido ya alguna respuesta de Moncloa y cree que la idea puede salir adelante? Bueno, pues yendo por partes, no hay respuesta todavía. Es cierto que el documento que enviamos era complejo, era prolijo, era largo, tenía una parte general y luego una parte mucho más detallada en la cual se analizaban los 16 principales sectores de la economía española, porque hay que tener claro que esta es una crisis asimétrica. Hay sectores que se han visto, comillas, beneficiados por la crisis, otros han sufrido algo, otros han sufrido mucho y otros, el sector turístico, por ejemplo, están literalmente a cero desde hace ya unos cuantos meses. Por lo tanto, pensamos que está bien que se analice a fondo el tema. Lo que sí que, contestando a la segunda pregunta, tenemos muy claro es que este es el camino a seguir y bueno, hago una analogía muy simple. O sea, cuando empezamos a tener ya constancia de la gravedad de la pandemia, pues llega un momento en que las decisiones relativas a medidas de seguridad, confinamiento, reorganización de los hospitales y demás, pues las adoptan pues, los especialistas médicos en la materia. Esperemos que no haya ningún tipo de rebrote y que realmente la crisis sanitaria se haya cerrado, pero la crisis económica ya ha empezado. Empezó en pleno confinamiento y para solventar la crisis económica pensamos que hay que hacer lo mismo. O sea, vamos a hablar con la gente que está acostumbrada y ha probado en la práctica su capacidad para generar actividad, generar empleo, generar exportaciones, generar producción y, en definitiva, esa era nuestra propuesta. Fíjese que es una propuesta un poco diferente de lo que solía ser habitual en este tipo de cuestiones, que eran comisiones de especialistas, digamos, del ámbito técnico, solamente, ¿no? Nosotros pensamos que, por supuesto, hay que contar con especialistas del ámbito técnico. Vamos a hablar de macroeconomía, de déficit,
de deuda de mercados financieros internacionales, etcétera, etcétera. Pero ¿quién crea en última instancia los puestos de trabajo y genera verdaderamente el crecimiento del país? Pues las empresas. Y por lo tanto, que los empresarios de máximo nivel que hayan demostrado su capacidad para gestionar proyectos complejos por todo el mundo a nivel internacional, tienen que estar también ahí representados. No es que seamos muy originales, porque nosotros lo que pretendemos es ayudar, no ser originales. Hay bastantes países en Europa que, de hecho, ya están haciendo lo que nosotros hemos pedido. Probablemente Italia y Francia sean los más destacados en este sentido. Por lo tanto, esperamos, deseamos y confiamos de que realmente, sin menoscabar a nivel político el funcionamiento de la comisión parlamentaria, que es la que tendrá que tomar las decisiones políticas, pero pensamos que las decisiones en materia de economía es mucho mejor escuchar a quien realmente se está moviendo y lleva años demostrando su capacidad para gestionar bien el mundo económico. Y ahí, a pesar del peso tan significativo que la empresa familiar tiene en la economía española, como he explicado brevemente antes, a veces no tiene usted la sensación de que las administraciones no terminan de dar el protagonismo que merece la empresa familiar como interlocutora a la hora de diseñar políticas de economía y empleo. Lo digo porque ustedes siempre han defendido que sus empresas no se deslocalizan, que son empresas arraigadas al territorio y a veces, al menos desde fuera, por lo menos los que estamos en el otro lado, da la sensación de que no se les da ese protagonismo que ustedes se han ganado a base de trabajo y de crecer y de desarrollar empresas muy importantes para la economía española. Pues tiene toda la razón. Y además que ahora lo estamos pudiendo comprobar a lo largo de estos ya 3 meses, prácticamente, que llevamos en situación de emergencia. Bueno, es fácil comprobar que ha habido algunos experimentos y experiencias de deslocalización en España. ¿Pero han sido empresas familiares? En absoluto. Han sido justamente empresas no familiares las que se han deslocalizado. Las empresas familiares, una de las características básicas que tienen es el enraizamiento con su territorio. Y, vamos, nada mejor que Navarra, para explicarlo. O sea, en Navarra el tejido de empresa familiar es absolutamente espectacular y la vinculación de las empresas a su tierra es muy importante. Y, por lo tanto, pues lamento tener que darle la razón en que, por los motivos que sea, esta es una realidad que es conocida por todo el mundo. Porque cuando voy hablando por toda España con la gente, todo el mundo me reconoce la importancia de la empresa familiar. Es cierto que era muy intuitiva, pero nosotros desarrollamos en el 2015 un estudio del que proceden las cifras que ha citado usted anteriormente, que demostraba con precisión cuál era el impacto de la empresa familiar en España. Entonces, parece curioso que tengamos este impacto que casi todo el mundo luego reconoce, salvo en el momento de llegar a la hora de la verdad y de diseñar, como ha indicado, políticas económicas que propicien no solamente su enraizamiento, sino su crecimiento. O sea, nosotros no pretendemos que las empresas familiares se limiten a subsistir en nuestro país. Queremos que crezcan, que sean grandes y que compitan con las de otros países, como hacen en esos otros países. Es algo que a mí, y mire que llevo años en este mundo, no deja de sorprenderme, porque nadie me niega la mayor, todo el mundo acepta. Las empresas familiares son la columna vertebral de la economía española. Ahora bien, a partir de aquí ya parece que no hay que escucharlas y creo que ese es un gran error, hay que escucharlas al máximo. Y ahí la llegada de Marc Puig a la presidencia en un momento tan convulso a nivel mundial, ¿hasta qué punto han definido ya más o menos qué retos, qué desafíos van a intentar abordar a corto y medio plazo en un momento tan único de la historia? Pues hoy es jueves, hace exactamente 7 días, decidimos, habíamos aplazado la Asamblea General de Socios del IEF, que estaba prevista para mayo, en la esperanza de que pudiéramos hacerla presencialmente muy rápido. Cuando vimos que la cosa se alargaba, decidimos hacerla por procedimientos virtuales. Pues pasado, esa asamblea es la que nombró a Marc Puig como nuevo presidente y él dio, digamos, como es tradición, al acabar la asamblea,
un breve discurso un poco de posicionamiento, ¿no? Y en ese breve discurso, al margen de otras cuestiones relevantes, por decirlo de forma muy resumida, se planteó 3 grandes objetivos. Uno a corto, o sea, ya, a corto, más que a corto diría que sea cortísimo. Otro a medio, digamos, a un par, 2, 3 años, y otro a largo plazo, ¿no? El de corto es bastante obvio, lo que estamos hablando al principio. España va a sufrir un impacto importante como consecuencia de la crisis. Los organismos internacionales, para que no se los acuse de dar datos interesados, ya están calculando el impacto sobre España, que probablemente va a ser el mayor o de los mayores de los países desarrollados del mundo en términos de disminución de Producto Interior Bruto. Ese es el primer objetivo, o sea, recuperación cuanto antes del empleo, la actividad económica y en la salvación de las empresas. Esto hay que hacerlo ya. Usted lo decía al principio, ¿no? En nuestra propuesta al Gobierno no hablábamos de estos famosos comités de expertos que reciben un encargo y 2 años después presentan un informe. No, esto no nos serviría de nada. Estamos hablando de 5 o 6 semanas. ¿Se puede hacer? Afirmativo, se puede hacer. Trabajando mucho con gente de calidad y que sepa, se puede hacer en ese plazo de tiempo. Entonces, este es el objetivo a muy corto, recalco. El objetivo a medio está muy vinculado con la filosofía de las empresas familiares y es fundamentalmente digamos, reinventar el sistema. Se ha hablado mucho del funcionamiento del sistema en estos días, pero es cierto que esto no es ninguna novedad. Los que más o menos nos movemos en este mundo sabemos que hace ya varios años, en cualquier reunión de empresarios o de especialistas a nivel mundial, ya salía la idea de reinventar, se decía reinventar el capitalismo. En realidad, reinventar el capitalismo lo único que quiere decir es, y así lo han expresado en numerosas ocasiones nuestros presidentes, los presidentes del IEF, explicitar algo que una buena empresa familiar hace siempre, y es que su único objetivo no es el beneficio económico. Ha de ser un objetivo, porque evidentemente una empresa que pierde dinero está abocada al cierre. Eso es absolutamente inevitable. Pero no ha de ser el único. Hay muchos otros. Tratar bien a los stakeholders, tratar bien a los trabajadores, a los proveedores, a los clientes, por supuesto, trabajar, comprometerse socialmente con el territorio en el que están implantadas y, en definitiva, ir hacia un sistema más humano que el que quizás durante las décadas de los años 60 y 70 y 80 del pasado siglo, y sobre todo, ojo, no por culpa de las empresas familiares, sino de las grandes corporaciones financieras mundiales, daba la impresión de que el único objetivo era máximo beneficio, ¿no? Este sería el objetivo a medio, lo cual, insisto, va muy bien porque, y lo puede usted comprobar fácilmente, nosotros llevamos 28 años diciendo esto, por escrito, y en declaraciones a medios. O sea, que eso es así. Y el de largo es, ya, si quiere, un poco más interno, pero muy importante. Se hizo mucho en la etapa inicial del instituto, se había dejado de hacer, pero yo creo que es bueno volver a hacerlo. Y es plantearse un tema muy importante, que es la continuidad de la empresa. O sea, las empresas familiares son empresas que están diseñadas para durar mucho en el tiempo, pero para esto es necesario realizar muy bien la transición generacional. Y esto tiene 2 partes. Una muy interna, que es explicar a la sociedad y compartir los casos de éxito, los ejemplos de transiciones bien hechas, que gracias a Dios hay muchísimos. Nosotros, particularmente entre nuestros socios, tenemos muchos casos de magníficas transiciones y, obviamente, también ayudar a diseñar un marco legal que facilite dicha transición. Si el marco legal entorpece la transición, pues por más voluntad y mejor diseño que hagamos, no se producirá. Son, por lo tanto, 3 objetivos realmente muy ambiciosos, pero es cierto que están acotados en el tiempo. Sabemos que este último requiere tiempo, que el segundo también requiere algún que otro año y el que no podemos esperar en absoluto es tomar medidas adecuadas para la reactivación económica ya. Pronto, además, podremos conocer un poco más todas esas nuevas líneas de acción, porque Pamplona
será la sede del 23º Congreso Nacional de la Empresa Familiar previsto para los días 25, 26 y 27 de octubre. ¿En qué medida el COVID-19 va a hacer cambiar un poco el formato o la idea que ustedes tenían para ese congreso, Juan? Pues, mira, desgraciadamente puede hacerlo cambiar mucho. Nosotros mantenemos en nuestra agenda la convocatoria, por supuesto la sede y la fecha, pero no ocultaré que tenemos una cierta preocupación por la normativa legal. El Congreso Nacional de la Empresa Familiar es un evento en el cual en ya los últimos años se están moviendo el orden de 650 empresarios de máximo nivel de toda España y algunos extranjeros que invitamos. Los medios de comunicación, yo creo que ya la asistencia a los últimos congresos entre medios de prensa escrita, televisión, radio y demás está superando los 100. Es decir, es un evento muy masivo en el cual además se comparte muchísimos espacios, tanto los del Congreso en sí como una parte muy importante dedicada al intercambio de experiencias. Y eso, desgraciadamente, a fecha de hoy, ni yo ni nadie podemos saber cómo va a acabar regulado. Es cierto que parece ser que el día 21 de junio acabará ya el estado de emergencia y, por lo tanto, es necesario disponer de una regulación para lo que se ha llamado el proceso de vuelta a la normalidad, regulación que hoy en día no tenemos. Cuando la tengamos, veremos en qué medida nos puede obligar a modificar el evento. La verdad es que es una lástima después de tantos años y cuando por fin el Congreso del Instituto recalaba en Pamplona y había mucha expectación, que tengamos este problema que escapa de nuestra realidad. Pero en cualquier caso, nuestra voluntad es hacerlo, pero hacerlo lo mejor posible, por supuesto, ¿no? Entonces, quizá es una lástima, pero por unos días no le puedo decir nada más concreto. Cuando sepamos la normativa, estudiaremos la situación, hablaremos con la Asociación de Empresa Familiar de Navarra, con ADEFAN, con su presidente, con Pachi Esparza, y veremos lo que se puede hacer. Para que nos quedemos tranquilos todos, y sobre todo en Navarra, de una manera u otra y más pronto o más tarde va a haber un Congreso Nacional de Empresa Familiar en Navarra. Ojalá fuera el del 25 al 27 de octubre, ojalá sea. Vamos a cruzar los dedos y esperar que vaya bien, porque pues lo estamos preparando ya, llevamos ya varios meses preparándolo con mucha ilusión. Cambiando un poquito de tema, usted comentó hace poco, que me llamó la atención, que estamos mucho mejor preparados para afrontar esta crisis de lo que lo estábamos en 2008 y que si esta crisis nos hubiera sorprendido hace 12 años, las consecuencias serían muchísimo peores. ¿Qué ha cambiado a su juicio que le invite a ser algo más optimista en ese sentido con respecto a lo que podía suceder hace 12 años? Lo que ha cambiado, y ojalá ahora se vuelva a repetir, es que las empresas españolas, y recalco las empresas, porque en otras actividades, pues la verdad que tampoco se cambió mucho, con la crisis del 2008 detectaron claramente que la dependencia del mercado interno era un riesgo que no podían manejar. Y vieron, porque es verdad que la crisis del 2008 fue diferente, que mientras algunos países, entre ellos el nuestro, entraban en recesión, en una profunda recesión, otros crecían de forma abundante. Es decir, tenían capacidad económica, capacidad de inversión, los consumidores tenían capacidad de consumir y ahí se produjo el gran milagro de la economía española, que fue el hecho de que las empresas empezaron a orientarse, no solo las grandes, ya lo estaban haciendo, sino incluso algunas realmente pequeñas, empezaron a orientarse hacia el exterior. Buena parte de esta recuperación, es fácil verlo, vino porque nuestra balanza comercial, tradicionalmente deficitaria, empezó a ser fuertemente superavitaria. Es decir, las empresas españolas, hablando términos, si quiere, más coloquiales, se lanzaron al mundo. Y como son buenas empresas, con buenos empresarios, con buenos trabajadores y con productos interesantes,
el resultado pues no se hizo esperar. Esa estructura es la que teníamos hace 3 meses cuando, por otros motivos, la situación ha tenido que paralizarse. Y, por lo tanto, nuestras empresas, en general, como concepto general, están mucho mejor ahora que el 2008. Sí que es cierto, y esto sí que me conviene recalcarlo, que podían estar todavía mejor. Porque, vamos a ver, ¿quién está sufriendo fundamentalmente en esta crisis que tenemos ahora? Es evidente, como he dicho al principio, que depende del sector en el que estés. Hay sectores que no están sufriendo y otros muchísimo. Pero hay una relación muy directa, una correlación positiva con la dimensión de la empresa, con el tamaño de la empresa. Porque, en general, cualquier crisis es igual. La anterior fue burbuja inmobiliaria que contagió y se convirtió en burbuja financiera. La actual ha sido una pandemia, problema sanitario. Bueno, puede haber miles de causas para que haya una crisis. Un problema de geopolítica mundial, una nueva guerra fría comercial entre China y Estados Unidos. O sea, causas puede haber muchísimas, pero es igual. Cualquiera que sea la causa, la posibilidad de sobrevivir está directamente relacionada con el tamaño, con la dimensión de la empresa. Las empresas muy pequeñas son empresas que tienen una capacidad económica muy concreta, una capitalización muy reducida y pueden aguantar shocks negativos durante periodos de tiempo muy cortos. Empresas grandes, fuertes, capitalizadas, con capacidad de endeudarse en los mercados internacionales, pueden aguantar este tipo de shocks durante muchísimo más tiempo. Entonces, el tamaño y la dimensión, que ha sido una de las obsesiones históricas desde el instituto y en particular mía, básicamente de cada 3 veces que he hablado en público sobre empresa familiar he hablado de dimensión. Pues es que no es ninguna broma, ahora se está viendo. Las empresas grandes lo están pasando mal, pero cuando se acabe la crisis ahí estarán. Miles, decenas de miles de las pequeñas, desgraciadamente, no estarán ya, porque no habrán podido aguantar. Entonces, tenemos una situación mucho mejor, pero hemos de seguir aprendiendo. O sea, ojalá en la crisis del 2008 sirvió para que el empresario español decidiera salir fuera, ojalá esta crisis sirva para que decida ponerse como objetivo estratégico el aumento de la dimensión. Y ahí ustedes han elaborado un informe en colaboración con el IES, en el que, como comentaba usted antes, han analizado la situación de los 16 sectores que más contribuyen al PIB español y también han reclamado un plan de relanzamiento de la economía y la actividad empresarial que esté adaptado precisamente a cada sector. Entiendo que si ustedes piden algo así es porque creen que España no está haciendo los deberes, creo yo. Vamos a ver, al final yo en estos temas, como puede parecer, siempre ya sabes lo que pasa, ¿no? En España la crítica interna se recibe muy mal. Bueno, en España y en buenas partes del mundo. Yo reconozco pues, que cuando alguna vez he hecho alguna crítica al funcionamiento de la política económica española, pues los responsables en España, mucha gente se ha enfadado. En cambio, cuando he hecho esto mismo, por ejemplo, en algunos de estos países que usted citaba, en el cual he estado en misiones y demás, no solamente nos han enfadado, sino al revés han dicho, fíjate, este señor es extranjero, mira lo que está diciendo, ¿no? O sea, partiendo de esa base, ¿no? Por lo tanto, yo en este caso me fijo mucho en lo que en la jerga técnica llamamos sistema comparado. Sistema comparado en realidad es la manera de decir, hacer un poco de benchmarking con el resto de países y sobre todo con los países, digamos, que compiten directamente con nosotros. Hay gente que se pone a veces a hacer benchmarking pues, con países subdesarrollados, pero que no me sirve de nada. Claro, vamos a salir muy bien si nos comparamos, por ejemplo, con cualquier país africano, en todo. Entonces, vamos a hacer benchmarking, sistema comparado, ¿con quién? ¿Quién son nuestros competidores más directos? Los más directos los tenemos en la Unión Europea. Somos socios del mismo club, ¿vale? Podemos dar nombres, Italia, Francia, Alemania, casi todos los países nórdicos. El Reino Unido, aunque ahora ya no está en la Unión Europea, pues evidentemente también es un competidor directo, está muy cerca. Y para mí lo que hay que hacer en estos casos, y es un ejercicio de humildad que va bien, no pretendamos ser los más sabios del mundo. Vamos a ver lo que hacen otros. Si llegamos a la conclusión de que bastantes países sensatos
están todos de acuerdo en hacer algo, es muy difícil que se equivoquen todos. Sería bueno, de alguna manera, seguir esta línea. En ese sentido, si analizamos, por ejemplo, lo que se ha hecho hasta ahora, en general, y doy la valoración de nuestros propios empresarios, pues medidas como la aplicación de ERTES, la facilitación de créditos a través del ICO y demás, pues son medidas que son correctas. Por cierto, que un pequeño paréntesis, deberían ser más ágiles. La burocracia española en pleno siglo XXI, en pleno del teletrabajo y demás, continúa siendo pues un aparato lento, pesado, hiperburocratizado. Todo el mundo, empresarios me llaman y me dicen, es que llevo semanas intentando esto, llevo meses, esto todavía no funciona porque el proceso no avanza. Bueno, esto hemos de cambiar, estamos en el siglo XXI. O sea, los procesos burocráticos han de ser rapidísimos, con todas las garantías, pero rápidos. ¿Qué sentido tiene lentificar medidas que son buenas? Pero luego hay algunas que todavía no se han tomado. Por ejemplo, pues medidas fiscales. No ha habido ningún planteamiento serio de política fiscal frente a la crisis, cosa que usted puede comprobar perfectamente, han hecho todos los demás países europeos. Igual hay alguno que no lo haya hecho, pero yo analicé el otro día una lista con 18 países europeos y todos lo habían hecho. Entonces, vamos a ver, se puede decir que esto hay que trabajar, pues muy bien, pero ¿por qué no se trabaja rápido? ¿Por qué no se trabaja rápido? Nosotros tenemos ideas al respecto y estamos dispuestos a debatirlas, a analizarlas y a proponerlas ante quien quiera. Entonces, es evidente que estamos funcionando muy lentamente y esto es lo que está, por un lado, poniendo muy nerviosos a los empresarios y, desgraciadamente, ya no pone nerviosos porque hay muchos que ya han tenido que echar el cierre. Ya son bastantes decenas de miles de empresas que ya, aunque cualquiera que sea la decisión que adoptemos, ya no van a estar el día que la economía vuelva a la normalidad. Por lo tanto, ¿qué pedimos? Pedimos, primero, veamos lo que hacen los otros. Fijémonos, por ejemplo, en lo que hacen los países cuyo PIB va a sufrir menos por la crisis. Este es un planteamiento bastante simple, ¿no? Nosotros vamos a caer, según el Banco de España, que tiene un departamento de estudios fabuloso, pues depende de lo que pase, probablemente entre el 9,5 y 10 o el 14%. Va a caer el PIB español en el 2020. En Alemania se está calculando también por parte de los especialistas económicos del Bundesbank, pues hay igual un 2,2. Yo ante una situación de estas, lo que diría es, señores, vamos a ver qué hacen los alemanes para que cuando hay una gran crisis, porque lo mismo pasó en la de 2008, nosotros tardamos 5 años en salir, ellos en el cuarto trimestre ya habían salido. ¿Es suerte? No, no es suerte. Se ve que hacen las cosas bien. Pues vamos a hablar con ellos. Nosotros del instituto hemos traído especialistas alemanes a eventos nuestros, evidentemente para que expliquen cómo hacen las cosas allí, ¿no? Entonces yo creo que hay que aprender de la gente que lo hace bien. Esto no es ningún desdoro, al revés, demuestra inteligencia, aprender de los mejores. Y segundo, hacerlo rápido, hacerlo ágil, porque esta es una crisis que, como no ha sido debida a un shock de oferta o de demanda inducido que se haya en un momento determinado del tiempo, sino debida al cierre de buena parte de la actividad económica, cada semana que pasa sin tomar las medidas adecuadas, empeora la situación. Es así de sencillo. Hace unos días, además, precisamente un poco respecto a este mismo tema, le escuché decir que usted defendía una bajada de impuestos. Creo que es una medida que prácticamente todo el empresariado es unánime al respecto, pero al mismo tiempo también le escuché que decía o que abogaba por incrementar el gasto público, aunque eso hiciera crecer el déficit. Yo creo que en esta segunda medida ahí sí que habría más discrepancias. ¿Nos puede explicar un poco cuál es su al respecto? Bueno, en realidad, vamos a ver, sí. O sea, esto fue el resumen de lo que dije. El gasto público probablemente va a tener que aumentar sencillamente porque la sociedad española en estos momentos ha recibido un cambio cultural en el cual la sanidad, y en particular la sanidad pública, pasa a ser uno de los temas más relevantes y por tanto,
la gente va a pedir gasto en este sentido. Los propios trabajadores del sector lo están pidiendo y, por lo tanto, esto va a ser inevitable. Ahora bien, a ver, el gasto público, este es el famoso problema de debate del gasto público. Siempre se habla del volumen. A mí el volumen me importa, pero lo que me importa más es la eficiencia. O sea, a mí, si nos vamos a gastar en presupuestos públicos 100 millones de euros en una actividad, primero, que se van a gastar de manera eficiente, no tirándolos, ni perdiéndolos, ni mal utilizándolos. Y además van a generar un resultado positivo, perfecto. Y el problema del gasto público en España, que básicamente no es tanto de dimensión, no es bajo el gasto público en España. A ver, no es bajo. Alguien puede decir, bueno, es que en porcentaje sobre el PIB es mucho más importante, que es un comentario típico, en Suecia, en Noruega, en Dinamarca. Digo, sí, claro, pero es que Suecia, Dinamarca y Noruega son países bastante más ricos que España en términos de PIB per cápita. Con lo cual pueden darse el lujo también de tener un sector público más potente. El problema en España es esencialmente la eficiencia del gasto público, ¿no? Y eso es lo que hemos de cambiar radicalmente. Se habla mucho también. Yo desde hace igual 40 años he estado en reuniones en España, a las cuales venían pues, ministros, secretarios de Estado y tal, hablando de la eficiencia del gasto público. Y recalco lo de hablando, porque no se aprecia, evidentemente, que el gasto público español sea verdaderamente muy eficiente. Todo lo contrario. Por ejemplo, en la anterior crisis, la única partida que recibió un impacto brutal por parte de los presupuestos públicos fue la de inversión en I+D+I. Mientras el resto de países que compiten con nosotros, y entre ellos Alemania, ¿qué hicieron? La incrementaron en situación de crisis. Más I+D+I, más creación de patentes, de tecnología y, por lo tanto, capacidad de vender luego estas patentes y esta tecnología. El mundo actual es inversión, básicamente. Inversión, desarrollo e innovación. Bueno, pues es lo último que habría que recortar. Bueno, en España es lo primero que cae. Eso y la educación. Son los gastos que enseguida se recortan. Y son los últimos que habría que tocar. Y esto es algo que, como ya lo hemos dicho tantísimas veces, pues se puede volver a repetir. Lo que quería decir cuando hacía estas manifestaciones es que yo, que soy partidario de la ortodoxia fiscal y, por lo tanto, en condiciones normales, rechazo el déficit público, no estamos en una condición normal. Entonces, si para salir hemos de hacer algo, hemos de seguir claramente una política anticíclica. Y a mí lo que me sorprende bastante es que hay gente que durante mucho tiempo estaba defendiendo la aplicación en España de políticas anticíclicas de raíz keynesiana cuando la economía estaba creciendo, que es cuando las políticas keynesianas no suelen funcionar bien, y no suelen porque hay experiencia abundante en la historia, y en cambio ahora, que sería un buen momento para aplicar una buena política anticíclica keynesiana, no iba a hablar de ello. ¿Por qué? Pues porque la política anticíclica keynesiana en una situación como esta implica aumentar algo el gasto público y disminuir bastante los impuestos. Está escrito en la teoría general de John Maynard Keynes en 1936. Y, Juan, dentro de esas medidas más concretas que ustedes ya han planteado, hay una que, por ejemplo, es diseñar un nuevo marco más funcional para adaptar los ERTEs a cada sector y cada empresa, impulsar la formación para el empleo orientada a la productividad y la digitalización, la liquidez que usted ha comentado antes, la inyección directa de capital, aparte del tema fiscal que también ha mencionado. De todas esas que ustedes plantean, ¿cuáles ve realmente, con sinceridad, cuáles cree que son más factibles de implantar, viendo un poco también cuál es la línea que está siguiendo el gobierno en estos momentos y cuáles, en ese sentido, cree que son más imposibles, ¿no? Digamos, de alguna forma? Yo es que aquí, de verdad, es que me resisto a creer que sean imposibles, porque es que entonces ya tiraría la toalla y nuestro estilo no es tirar la toalla. Vamos a ver, todo esto que proponemos puede parecer difícil, porque en la vida pues todo es difícil, ¿no? Hacer un buen plan de negocio es difícil, preparar una oposición es difícil, escribir un artículo en prensa es difícil, hacer un programa de televisión es difícil, las cosas son difíciles, si se quiere hacer bien son difíciles. Entonces a mí este argumento no me sirve de nada. Es que habría que cambiar, por ejemplo, los ERTEs.
Hombre, claro, si hubiera que hacer uno para cada sector, esto es muy complicado además. Bueno, pues es complicado. ¿Y qué? Hagámoslo. O es que podemos considerar que en estos momentos la situación del sector, por ejemplo, de la distribución, es la misma que la del sector turístico en España. Es absurdo. O sea, ¿cómo podemos decir? No, bueno, pues se aplican las normas. ¿Pero cómo puedes aplicar las normas a un sector, por ejemplo? Recalco porque es además realmente nuestro sector locomotora, el sector turístico, suerte que tenemos. Otros países ya les gustaría, pero no pueden. ¿Cómo puedes tratar igual a este sector que otros cuando este sector lleva con el cierre total de su actividad desde hace 3 meses? No puedes compararlo pues, con una actividad que haya tenido pues, una pérdida pues, de facturación de un 20% o incluso pues, que haya mantenido facturación y demás. Entonces, a mí estas cosas me sorprenden bastante. Sobre todo estos argumentos, que esto es muy complicado, muy difícil. Bueno, pues oiga, hágalo y si no sabe hacerlo, pues infórmese de cómo hacerlo. No hay ningún problema. Dos preguntas que nos mandan nuestros espectadores para concluir. Una relacionada con la confianza, sobre todo porque bueno, los especialistas más o menos coinciden de manera unánime en que ahora mismo reactivar la confianza es clave para reactivar a su vez los mercados, el consumo, etcétera. Pero España ya llevaba un tiempo a la cola en materia de confianza, si uno ve el barómetro de Delman, el barómetro de confianza de Delman. Preguntan, ¿cómo se puede recuperar esa confianza perdida con ese bagaje que ya traía España antes de esta crisis y teniendo en cuenta el clima de crispación política que vive ahora este país, en el que lejos de remar todos en una misma dirección, parecen cada uno ir en una diferente? Pues esa es la pregunta del millón. Vamos a ver, ese es el gran problema. No nos engañemos. La economía, y esto lo he dicho muchas veces en público, es una cuestión de confianza, totalmente. Cuando una sociedad, una sociedad está confiada, como un ejemplo, la España de la transición, era un país, no vamos a decir pobre, que no lo era, pero un país que no era un país desarrollado, era lo que se llamaba en aquella época países en vías de desarrollo, ¿no? Y encima con una situación política complicada y demás. ¿Pero qué había en aquella época? ¿Qué tenía todo el mundo? Confianza. Pues bueno, dejamos a una etapa, vamos a constituirnos como un país moderno, democrático, al cabo de un tiempo vamos a entrar en la Unión Europea. Entonces la gente estaba confiada, la gente trabajaba, la gente invertía y demás. Es lo más importante. Cuando hay confianza las cosas van bien, cuando no hay confianza no van bien. Teníamos ya un problema, esto hay que decirlo. Ahora no se acuerda nadie. A principios de enero, en sesiones como esta, la gente estaba muy preocupada pues porque a lo mejor la economía española en el 2020 crecía por debajo del 2%. Esta era la gran preocupación, ¿no? Porque sí, se había detectado ya esta pérdida clarísima de confianza. La confianza en la economía depende de muchos factores, pero uno de ellos es obviamente el funcionamiento de lo público, de lo político. Entonces, si el ciudadano de a pie detecta que no hay un interés global por, frase que nos gusta usar en el instituto, por remar todos juntos, sino que cada uno va estrictamente a su propio interés, esto genera desconfianza en el ciudadano español. Pero algo mucho peor, genera desconfianza en el mundo globalizado en el que tenemos, en el exterior. Es decir, no nos engañemos. Yo he hablado con mucha gente de fuera de España durante estos 3 meses. La percepción que tienen es que en España pues, la moral está baja, no existe confianza y, por lo tanto, el inversor extranjero pues, está tomando las cosas con mucha calma. La Unión Europea, obviamente, nos va a ayudar, ya lo han dicho, gracias a Dios que estamos en Europa, por cierto, pequeño paréntesis. Imagínese esta situación en la que tenemos, teniendo que ir a buscar nosotros esos cientos de miles de millones por el mundo, por el mercado. O sea, tenemos una suerte enorme, pero ojo porque alguno ya me ha advertido. Vamos a ver, nos encantará ayudar a España, pero la ayuda también va a estar muy condicionada
al grado de confianza que nos dé el país. Y por eso nosotros proponemos la creación de esta comisión. Esta comisión, como ha pasado en Italia, con la comisión que se ha creado, digamos, sería muy bien recibida en el exterior y muy bien recibida por las autoridades comunitarias y muy recibida en Frankfurt por el Banco Central Europeo. Dirían, hombre, muy bien, van a trabajar de forma coordinada, organizada, todos de común acuerdo, están poniendo a los mejores especialistas en gestión económica a ayudar a dar ideas de diseñar. Esto sería maravilloso para nosotros. Sería una de las maneras de ir recuperando esta confianza. Si no, pues ya vemos en la situación en la que estamos, ¿no? O sea que ojalá sea como nosotros esperamos y todo el mundo pueda volver a tener confianza. También que no nos han ayudado nada, ¿no? A tenerla. Más bien al revés. Y uniendo un poco con la pregunta anterior, ustedes en materia laboral han sido muy críticos, de hecho, con el acuerdo entre PSOE, Podemos y H. Bildu respecto a la reforma laboral. La pregunta es muy sencilla. ¿Confía realmente en que este gobierno pueda sacarnos de la crisis? Es que debo confiar que el gobierno tiene la obligación de hacerlo. O sea, aquí no vale el tema ahora de empezar a hablar de que si unos sin otros. O sea, cuando una persona está en el Consejo de Administración de una empresa, tiene la obligación de que la empresa vaya bien. Pues el Consejo de Administración de España es el gobierno español. El gobierno español tiene la obligación de hacer las cosas lo mejor posible. El tiempo, obviamente, va a poner al final siempre a todo el mundo en su lugar. Lo que sí es cierto con el tema de la reforma laboral, que evidentemente hicimos pública una nota, que para nosotros había dos puntos muy importantes, o tres. Primero, la reforma laboral, por supuesto, la que se hizo hace unos años, que es la que se quería derogar, no es perfecta porque no hay nada perfecto y, de hecho, si nos ponemos en una mesa a hablar, pues seguramente encontraremos maneras de mejorarla, eso por supuesto, pero no olvidemos que es una reforma laboral que ha permitido la creación de unos cuantos millones de puestos de trabajo en muy poco tiempo. Y, por lo tanto, antes de derogar algo que está funcionando bien, hay que pensárselo 3 veces. La segunda es que la reforma laboral resulta un elemento esencial en un país, de lo más importante que hay. Y en un país democrático como el nuestro, los agentes sociales siempre han estado directamente implicados en la negociación de la misma, particularmente la patronal y los sindicatos. No se puede hacer una reforma laboral, como decíamos en nuestra nota, y pocos días después nuestro presidente dijo en televisión, por un acuerdo entre partidos políticos sin hablar ni con patronal ni con sindicatos. La reforma laboral afecta a empresarios y a trabajadores y se hace sin hablar con empresarios y con trabajadores. No parece muy lógico, ¿no? Y ese es el planteamiento que nosotros tenemos. Dicho lo cual, ¿se puede mejorar pero se puede mejorar el marco laboral en España? Pues claro, y el fiscal, y el administrativo, y todo lo que hacemos todos se puede mejorar, pero se puede mejorar haciendo las cosas con cabeza, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí sí que nosotros reaccionamos rápido porque pensamos que era un peligro enorme, pero enorme, para la economía española y que hubiera conducido a una situación realmente laboral muy, muy precaria en muy poco periodo de tiempo, ¿no? Bueno, pues con este análisis final llegamos a la conclusión de una nueva entrevista de Capital Directo patrocinada por Banco Santander. Gracias a quienes nos han visto por YouTube, por Facebook y por Twitter, y gracias a Juan por compartir sus ideas con nosotros. Ha sido un placer escuchar sus reflexiones y esperemos que otros también las escuchen, porque personalmente creo que ahora más que nunca es importante que nos escuchemos, aunque algunos parezcan más empeñados en dividirnos. Así que muy buenas tardes y hasta la próxima entrevista. Muchas gracias por todo y efectivamente hasta la próxima y comparto tus buenos deseos.